Primero, la idea es analizar qué es la Constitución, en general, en abstracto, como qué es lo que se denomina como la Constitución, hablando en términos jurídicos de alguna manera. Luego, cuáles son los elementos centrales, en general, de la Constitución de 1980, Constitución de Pinochet. Posterior a eso, unos elementos centrales enfocados en el mundo del trabajo, es decir, dando un ojo al mundo del trabajo, que quedan consagrados en la Constitución de 1980. Y como cierre o cuasi cierre, analizar un poco los elementos centrales de lo que es el plebiscito que se va a votar en octubre de este año. ¿Ya? Dicho eso, voy a proceder con la presentación, este largo preámbulo. Bueno, lo primero que podemos ver acá, es esta foto de dos personeros de la dictadura. Uno de ellos participó en lo que fue lo que se denominó la Comisión Ortúzar. Oficialmente se llamó la Comisión de Estudios para una Nueva Constitución, que fue una comisión que encargó la dictadura de Pinochet tras el golpe de Estado, en la cual se plantea la necesidad de hacer una nueva constitución, que la anterior venía arrastrada desde 1925. Chile ha tenido en general pocos cambios constitucionales, tiene una historia, la gente del derecho o los abogados les gusta decir que tiene una historia constitucional más o menos estable, porque más o menos sus constituciones han durado entre 100 y 50 años, es decir, tuvimos las primeras constituciones en el fondo que se dieron en un periodo de inestabilidad política después de la independencia. Luego viene Diego Portales con esta constitución muy autoritaria que aparece en 1833, y luego en 1925, tras los estallidos y lo que se denominó la cuestión social, y bueno, la inconformidad en general de la sociedad como con este status quo que había antes, hizo que a través de un movimiento que lideró de alguna manera Alessandri, se cambiara la constitución en 1925, que fue la que tuvimos hasta 1980 y que fue cambiada tras el golpe militar. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos a estos dos, Jaime Guzmán. Chadwick no participó de la comisión Ortúzar, ahí está en una entrevista, pero sí lo hizo Jaime Guzmán, y fueron sus ideas las que fundamentalmente, o lo que algunos estudiosos de la Constitución de 1980 dicen que quedaron consagradas de alguna manera, en esta Constitución, ¿ya? Aquí tenemos una frase famosa, que es esta idea de que la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que ellos como gobernantes anhelarían. Esto es importante porque la idea detrás de ese argumento que da Guzmán es la consagración de algo así como una antidemocracia. ¿Por qué una antidemocracia? Porque en el fondo el debate en el Congreso es el lugar donde se realizan o se da como se eligen o se determinan las normas que nos van a regir como sociedad. Entonces, si uno obliga de alguna manera al contrincante a no elegir, o a no poder elegir, se anula ese debate. ¿Sí? No hay un debate democrático, no tiene sentido hacer un debate democrático porque en esencia el debate aparece nulo, aparece viciado. Y esta fue la justificación o ¿cuál fue el efecto de esto? Bueno, el efecto de esto es que la justificación de todos los años de gobierno de la Concertación, donde no cambiaban nada, lo argumentaban más o menos en torno a esta idea de como no podemos hacer nada porque la Constitución nos tiene atrapados. Y cuando se debatía cómo cambiar la Constitución, bueno, decían, no tenemos las mayorías para cambiar la Constitución. Acá tenemos una segunda foto, no se ve tan bien, pero estos fueron algunos de los integrantes de lo que se denominó la Comisión Ortúzar. Em, Estas dos personas mujeres eran secretarias, no estaban participando, fue una comisión además fundamentalmente de hombres, y esta es una de las sesiones que se debatió mientras estaban en los debates. La forma en que se estructuró el debate constitucional en esa época era, se juntaban en una reunión, como una reunión de X cantidad de gente, que eran los miembros de la comisión, donde se tomaban decisiones y se hacía un acta. Esa acta tenía que decir básicamente lo que había o cómo se había dado el debate en esta materia, ¿ya?
Y bueno, acá hay una frase famosa de la sesión número 357 que dice como que estaban discutiendo acerca de los sindicatos y los conflictos laborales. Se tenía la duda si se tenía que considerar a nivel constitucional algo al respecto. Entonces, dicen, en lo referente a los conflictos sociales, se felicita la coincidencia que hubo entre la comisión y la junta militar, es decir, la dictadura, en cuanto a que los conflictos laborales no pueden seguir siendo caldo cultivo del marxismo. Entonces, en el fondo, lo que ellos buscaban en algún punto es conservar esta idea de que el sindicato o el espacio laboral era un lugar que tenía que estar ajeno a toda condición política y que solamente tenía que regular de alguna manera las condiciones mínimas entre el empleador y, bueno, sus trabajadores. Es bien interesante esta reflexión porque da cuenta, a mi parecer, del contenido político profundo que tenía la Comisión Ortúzar. Como ustedes se podrán imaginar, no había algo así como oposición en la elaboración de la Constitución de 1980. En ese momento los partidos de izquierda estaban proscritos. Esto iba desde el PS, el Partido Socialista, hasta el Partido Comunista, pasando por el MIR y un montón de organizaciones de izquierda, es decir, no hubo una representación generalizada de la sociedad en la discusión, y se invitó a algunos teóricos o algunos asesores de lo que podríamos decir hoy día es la democracia cristiana. Podríamos decir porque no todos ellos continuaron después con la democracia cristiana, pero para que vean más o menos el- la calidad de personajes que nos pudimos haber encontrado si hubiéramos estado en primera persona viendo esta comisión. Bueno, ahora paso como a la presentación más propiamente tal. Este era otro pequeño preámbulo que continuaba lo anterior. Y lo primero, ¿qué es la Constitución y por qué es necesaria? Bueno, yo creo que la pregunta ¿por qué es la Constitución? Es una pregunta que en términos jurídicos es súper fácil de responder. Eh, es súper fácil porque para nosotros la forma en que se nos presenta a un estudiante común es, bueno, la Constitución va a ser la norma jerárquica de mayor grado que va a tener un Estado y la que va a normar tanto los derechos, los deberes de los ciudadanos y además las relaciones de poder o las relaciones que va a tener el Estado. Yo creo que esta definición es un poco carente de contenido, porque si bien es cierto que en términos jurídicos uno se puede decir qué es lo que acabo de definir, creo que no da cuenta de lo que la Constitución en verdad es, o lo que la importancia de la Constitución en la elaboración de los estados modernos tuvo, ¿ya? Eh, entonces, lo primero que hay que decir es que hubo un mundo sin constituciones. Es decir, antes, en algún momento de la historia, especialmente entre la Edad Media y el Renacimiento, todo ese periodo, no había algo así como una constitución. No había normas, no había leyes escritas, lo que había era un monarca, de manera caricaturesca, lo que había era un monarca que dictaba cosas y que obligaba a sus súbditos en el fondo a seguir esas normas determinadas. Cuando se empiezan a crear o cuando se empieza a desarrollar, por decirlo de alguna manera, la sociedad capitalista, el mercado, se empiezan a consagrar las Estados-naciones, fundamentalmente en Europa, empieza a surgir la idea o la necesidad de contar con normativas claras que te permitieran ordenar esas relaciones mercantiles que se venían dando, ¿ya? Lo que uno encuentra ahí son las primeras normas, por ejemplo, en términos de qué pasa si uno no cumple un contrato, qué pasa si me roban, qué pasa si cometo un delito. Cuando esta idea o cuando estas formas se toman de manera generalizada, lo que surge es la necesidad de consagrarlo en una gran norma importante o trascendental que consagrara de alguna manera los derechos, los deberes y los límites de los estados. Entonces, lo que tenemos ahí son las primeras constituciones eh, existentes. Hay variadas, pero en general las que creo que son más importantes por su importancia, valga la redundancia relativa, como con la historia, son dos fundamental, o tres fundamentalmente. La declaración de
se llaman los Bill of Rights, que son como la declaración de derechos que hubo en Inglaterra, luego la declaración de derechos o la carta constituyente que hubo en Estados Unidos, y las constituciones que se hicieron en Francia a partir de lo que fue la Revolución Francesa. ¿Por qué son importantes esas constituciones? Para mí, fundamentalmente por dos razones. La primera es que reconoce que la soberanía, es decir, la capacidad de crear o no crear algo, la posibilidad de que un Estado exista, reside esencialmente en las personas, en el pueblo, en este órgano político que es el pueblo. Eso hoy día en nuestra Constitución no existe, no está recogido, y es algo que de alguna manera los liberales clásicos o la gente que se considera como un liberal ha ido rechazando esa concepción tan política de lo que significa ser un Estado. Y lo segundo, ¿por qué son importantes esas constituciones? Porque de alguna u otra forma reconocen la igualdad formal entre las personas. Es decir, dejamos de existir o deja de existir la nobleza, dejan de existir personas diferentes por su estatus, al menos en materia formal, y reconoce una igualdad para todas las personas. ¿Y qué implica esa igualdad? Bueno, que la igualdad implica que deben cumplir o que todas las personas tienen ciertos derechos reconocidos por su sola existencia, o por sola su existencia por ser persona, para ser más claro. Esta idea antecede a un montón de cosas, por ejemplo, los derechos humanos. Cuando uno se enfrenta a los derechos humanos, lo primero que uno tiene que recordar es que hay personas, o por el solo hecho de ser una persona, uno tiene acceso a ciertas garantías como la vida, por ejemplo, o no ser torturado, o tener derecho a la educación, o tener derecho a la salud, o tener derecho al trabajo, o tener derecho, etcétera, 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 etcétera. Sí, el origen de todo eso está ahí. Entonces, en términos jurídicos, como les decía anteriormente, al parecer la Constitución uno la puede definir como una norma mayor, pero cuando uno le ve el contenido, tiene que enmarcarlo dentro de un contexto que es el desarrollo de estos Estados-naciones, el desarrollo del capitalismo y el del reconocimiento de esta noción de ciudadanía, que es esta idea de que existen personas que ejercen la soberanía y que constituyen el poder, en el fondo político, de estos estados, es decir, el contenido político del pueblo. Bueno, como en relación a lo que ya venía diciendo, uno podría hablar entonces como de dos dimensiones constitucionales. Tenemos una dimensión jurídica, que es la que yo les venía diciendo y que el Seba introdujo en su momento, que es esta idea de una norma general que nos organiza y nos estructura el poder del Estado y que además organiza y estructura la relación de los ciudadanos. Esta idea jurídica se recoge en el texto constitucional de alguna manera a través del reconocimiento o la normativa general que, no sé, por ejemplo, la Constitución de 1980 tiene. ¿Cuáles son esas características? Bueno, que reconoce a todos por iguales, que hay un poder, que reconoce la existencia de un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, que existen órganos autónomos, que el Estado no puede venir y matarte, que existen derechos fundamentales de las personas, que si uno no tiene, por ejemplo, que si te están contaminando al lado de tu casa, uno puede ir y poner un recurso de protección, o si no te dejan hacer un sindicato en tu empresa, uno puede ir y reclamar ante un tribunal. Todas estas cosas que a nosotros nos parecen, o que alguna vez uno ha escuchado en las noticias, o que aparecen como de manera más o menos dispersa, tienen alguna cabida o tienen alguna representación en esta norma jurídica que es la que habilita todo el resto. Entonces, uno podría decir como la dimensión jurídica de la Constitución es una norma habilitante y una norma jerárquica. En segundo aspecto, tenemos una dimensión política, ¿ya? Esta dimensión política es esta idea de cómo nos reconocemos como parte de la sociedad, nos damos determinadas reglas y también determinados regímenes políticos, ¿ya? Esto para mí es sustancial. ¿Por qué? Porque la idea de la Constitución no es esencial o no es de parte de un régimen político determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día nuestra Constitución, por ejemplo, reconoce
que es Chile es una república democrática. Esta idea de que Chile es una república democrática es un consenso entre comillas, que llegaron ciertos personajes que en su origen o en su esencia fueron la Comisión Ortúzar, que dijo, mira, la Constitución de Chile va a ser que vamos a ser democráticos, ¿cierto? Pero eso no es la única forma de establecer un régimen político. Hay otros regímenes políticos con otras constituciones. Por ejemplo, si nos vamos como a democracias más antiguas, como, no sé, la inglesa, lo que hay es una democracia de tipo parlamentario. Entonces lo que manda o lo que organiza la sociedad ahí es el parlamento, que elige un primer ministro, que es el que tiene que estar la reina, porque ellos no le cortan la cabeza a sus reyes. Entonces, el poder político se organiza de otra manera. Entonces, ¿cuál es su como concepción constitucional? Bueno, la de una monarquía constitucional que en el fondo reconoce ciertas facultades al rey y recae como la soberanía u otras facultades en el Parlamento. Cuba. Cuba también es un ejemplo de constitución de regímenes políticos distintos. En Cuba se reconocen, más allá de lo cuestionable que uno podría entrar a discutir en el fondo acerca de aquello, reconoce su condición o su existencia como un país socialista en el fondo. Entonces ahí lo que hay democracia y socialismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, para hacer una crítica a mi labor profesional, la dimensión jurídica, normalmente los abogados, y es chistoso porque yo me acuerdo cuando estuvo todo el estallido social, la revuelta de octubre, y empezó el tema de la nueva constitución a salir como con fuerza en la calle, eh, muchos abogados seguramente ligados a la derecha salían diciendo así, bueno, no, es que no nos compliquemos, en verdad la constitución no es tan importante, no hay como cosas, hay normas que hay que cambiar, pero no hay que cambiar la constitución, en el fondo no es una norma nomás que nos habilita, entonces no es un problema, lo importante es que si hacemos las reformas necesarias, eventualmente eh, vamos a poder cambiar otras normas y todo se va a solucionar sin cambiar nada al final del día. Entonces, a mí creo que esa concepción tan jurídica de la Constitución le quita fuerza y entendimiento a lo potente que es un proceso constituyente como un proceso de elaboración y deliberación política que tiene el pueblo para darse una norma específica. Entonces, claro, la forma que toma es la de una norma, pero lo que hay detrás de eso, para mí, y bueno, en la historia más o menos lo dice así, es el ejercicio de la soberanía de en mayor o menor grado. Puede haber procesos como el de la Comisión Ortúzar, dictatoriales, donde la soberanía popular quede, o los espacios democráticos de participación quedan retrasados, o queden atrás, o no estén derechamente, y otros procesos de constitución o otros procesos constituyentes donde los espacios de participación, de democracia y de decisión sean esenciales. ¿De qué depende eso? Bueno, depende de cómo el pueblo, los trabajadores, nos organizamos de alguna u otra manera para enfrentar ese proceso. No viene dado por algo determinado. Es decir, lo que quiero decir, es el proceso que abre la discusión constituyente lo que va a permitir los niveles de democracia avanzada o nulos niveles de democracia. No viene dado por que hay una constitución y por esa constitución en sí es antidemocrática o en sí es no antidemocrática. Lo que viene es, o lo que da ese carácter es básicamente el pueblo organizado. Eso con la dimensión política, ¿ya? Bueno, acá, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los orígenes de nuestra Constitución? Y bueno, yo creo que todos más o menos lo saben, no voy a inventar la rueda con lo que quiero decir, pero sí quiero recalcar algo que es que, bueno, estamos en dictadura, como les comenté, estuvo la Comisión Ortúzar, la mayoría de los miembros de la Comisión Ortúzar además eran parte de una universidad bien específica, una universidad católica, es decir, pensamiento conservador, derechamente antidemocrático, no, por más que yo sé, la derecha siempre se ha dicho democrática, son derechamente antidemocráticos.
Y hubo un plebiscito que fue el plebiscito de 1980, donde no se dieron las condiciones para participar, es decir, había oposición de partida perseguida, uno no podía hablar abiertamente de ser oposición, excepto la DC. Y lo que viene después de esa constitución son las protestas populares que de alguna manera no ponen el foco en la caída de la constitución, pero sí ponen el foco en la caída de la dictadura. Y que uno debería tender a pensar que si la dictadura caía, lo que tenía que caer también era conjuntamente su constitución. Y eso es lo que no pasó. Entonces, una de las causas que uno podría poner remotamente de todo este estallido, todo este conflicto, es algo que se venía arrastrando y que no fue resuelto en su momento, fue postergado por quienes gobernaron o quienes pudieron constituir mayoría, y lo desecharon como un problema secundario, y no, siempre estuvo ahí, siempre fue un problema la forma en que se organizó la sociedad en torno a la Constitución de 1980. Dicho lo anterior, voy a dar paso a esta segunda parte que les describía, que era un poco analizar los elementos centrales de la Constitución en Chile hoy día, es decir, antes de que sea cambiada, si es que se cambia en octubre de este año que se inicia el proceso, y es los elementos centrales de la Constitución. En términos teóricos, por decirlo de alguna manera, la Constitución tiene tres grandes partes. La Constitución de 1980. Tiene una parte dogmática, entre comillas, que es como esta parte que se llama Bases de la Institucionalidad, que es el capítulo 1. Tiene una parte como la segunda parte, que es derechos fundamentales, y tiene una tercera parte que es órganos constitucionales, ¿ya? En esta primera parte, que es base de la institucionalidad, lo que hace la norma o lo que hace la Constitución es decirnos, como bien dice, base de la institucionalidad, lo que la Constitución va a normar o lo que la Constitución va a permitir de manera básica, cómo se va a estructurar. Entonces, yo creo que aquí tenemos las normas, por decirlo de alguna manera, centrales más políticas de toda la Constitución, que se comparan un poco con las que vienen después en la parte orgánica y, bueno, en la parte de derechos fundamentales también. Pero primero, lo que hace es reconocer la igualdad formal entre las personas. Es decir, lo primero que hace es decir, bueno, todas las personas que nacen en este país son libres e iguales en dignidad y condición, y nadie puede decir lo contrario, ¿ya? Luego, en su artículo 5, lo que hace es reconocer la soberanía. Como le había dicho, o había hecho una pequeña introducción anteriormente, la soberanía es un concepto súper importante, como no solo en términos jurídicos, sino también en términos políticos, porque es el concepto base sobre el que se construye o se puede erigir un Estado. Por ejemplo, hoy día tenemos muy en boga el conflicto mapuche, entonces la pregunta es, ¿de qué manera ellos ejercen la soberanía en su territorio y qué es importante aquello para reconocerlo como un Estado? Entonces, la soberanía es una pregunta trascendental porque en el fondo te constituye de alguna manera como algo, como un ente, como una comunidad política que debe ser reconocida y que tiene la capacidad además de ejercer poder, de ejercer el poder político para organizarse en el fondo, para darse sus propias respuestas, para darse sus propias soluciones. Normalmente, en nuestra tradición, la soberanía reside en el pueblo. Es decir, el pueblo, a través de las votaciones, ejerce su soberanía y determina aquello que quiere hacer o no quiere hacer, ¿cierto? Bueno, en Chile, en la Constitución de 1980, esto es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque la soberanía reside esencialmente en la nación, primero que todo, y se expresa a través de las votaciones. Es decir, la nación es algo mucho más que el pueblo, porque la nación supone ciertas formas o ciertas tradiciones o ciertas historias que le ponen un límite al ejercicio de la soberanía. Entonces, cuando estaban pensando la norma, como pudimos ver en la primera y la segunda parte de las primeras fotos que les mostré, lo que ellos estaban pensando era que la Constitución tenía que tener un límite interno para ponerle un freno a la democracia. ¿Por qué? Porque según ellos, la democracia ya había demostrado su fracaso esencial. ¿Y cuál fue su fracaso esencial?
haber elegido a López y haber elegido a Allende. Entonces, lo que pasó ahí fue que el pueblo se convenció a través de giros populistas. Si les parece algo conocido como este concepto populista y como este mismo discurso del giro populista, es porque ocupan siempre los mismos criterios, pero es como el pueblo fue convencido por unos populistas que salieron y destruyeron Chile. Entonces, nada, el problema es, por un lado, los populistas y por otro lado, el pueblo que lo elige. Entonces, lo que tenemos que hacer es limitar la posibilidad de elección, simplemente. Entonces, lo que hacemos es, a través de esta idea de la soberanía reside esencialmente en las naciones, que ya las decisiones no son solamente del pueblo, sino de algo más, que son estas tradiciones, que además la gracia que tiene es que cualquiera se las puede arrojar o interpretar. Y esto es peligroso porque adivinen quienes normalmente se identifican con la nación. Normalmente quienes se identifican con la nación son los ejércitos nacionales, y ellos son los que vendrían a ser en algún punto, o al menos así quería ser incluido originalmente en la norma, era que ellos son quienes resguardan la integridad de la nación. Entonces, cuando eso automáticamente le pone un límite a la discusión. Hay cosas que no se van a poder tocar. Bueno, y el tercer punto importante, dejando de lado la soberanía, es la idea de nacionalidad y ciudadanía. ¿Por qué el idea de nacionalidad y ciudadanía? Porque como veníamos viendo, primero te reconocen como una persona, que eres igual a otro, después luego te ponen como parte de la comunidad política, y luego te ponen como las formas o las condiciones en que tú vas a poder participar de esa comunidad política. Entonces, primero te reconocen como parte de la comunidad a través de esta idea de nacionalidad, y luego tenemos la ciudadanía, que es algo un poquito más sofisticado que la nacionalidad. Uno puede ser un nacional simplemente por sangre, por haber nacido en Chile, y en cambio la ciudadanía vendría dada por ciertos requisitos que tienen que ver con ser mayor de 18 años, y la gracia que tiene ser ciudadano es que uno puede participar del debate político, o como esta idea media griega de la polis, y como que uno va y... Entonces, claro, uno cuando cumple 18 y es ciudadano, puede votar, puede elegirse o puede tirarse a cargos de representación popular, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, tenemos como segundo elemento fundamental lo que se denominan los derechos fundamentales, que este es un capítulo completo de la Constitución, que normalmente uno lo puede focalizar, si alguna vez alguno tiene tiempo o quiere o se pregunta qué derechos fundamentales tiene, en lo que se denomina el artículo 19 de la Constitución, y ahí lo que hace es básicamente un listado de garantías. Entonces uno va, lo lee, uno pesca la Constitución y dice, 19, y se pone a leer. ¿Qué derechos reconoce? ¿Qué derechos no tiene? ¿Cuáles son las formas de esos derechos? Como podrán adivinar, la Constitución protege una buena Constitución hecha en dictadura esencialmente por la burguesía nacional. Reconoce esencialmente la propiedad, o tiene un extenso artículo sobre propiedad, que es el 19 número 24, y pequeños artículos sobre derecho a la vida, no reconoce el derecho a la vivienda, dos pequeños artículos de derecho a la educación. Entonces, en el fondo, lo que quiero expresar con esto es decirles, los derechos fundamentales se consagra de alguna manera un programa político que le van a reconocer a las personas. Entonces, si uno dice, o uno mira, tenemos un tremendo artículo de derecho a propiedad y tenemos un pequeño artículo de derecho a educación, es porque justamente se le da una especial cabida al derecho a la propiedad en nuestra Constitución. Eso es importante porque en el fondo son las garantías que, como les venía diciendo, son las garantías que nosotros como personas nacidas en Chile vamos a contar. Entonces, si hoy día, por ejemplo, no existe el derecho a la salud, es decir, la posibilidad de que si uno se enferma, el Estado va a correr con tus gastos independiente si uno tiene dinero o no, está consagrado ahí. O la seguridad social, que no solamente la AFP, sino que todos los beneficios sociales que a uno se le pueda suponer por ser persona o por estar trabajando, como por ejemplo el seguro de cesantía. Todo eso está reconocido de alguna manera, o más bien no está reconocido en la Constitución. Entonces, los derechos fundamentales
son este capítulo que les comento, que consagra estas garantías por la sola existencia. Ahora, quiero hacer, o me gustaría como hacer dos precisiones fundamentales que yo creo que al menos a mí me interesan. Lo primero es la conexión que existe entre derechos fundamentales y derechos humanos. Normalmente uno escucha o más de alguna vez ha leído comentarios como que los derechos humanos son malos o que no dejan hacer cosas que podríamos estar haciendo. Entonces, lo que quiero decir en el fondo es que existe una conexión entre los derechos fundamentales de las personas y los derechos humanos. ¿Por qué existe una conexión? Porque los derechos humanos son reconocimientos anteriores o esenciales que, claro, la comunidad internacional o los países han dicho, mira, ¿sabéis qué? Vamos a crear estos mínimos aceptables en el fondo para que la gente se pueda reproducir de manera decente, que tienen cabida o no en nuestra constitución o en las constituciones del mundo. La idea, o lo ideal sería que todos los derechos humanos reconocidos a través de la comunidad internacional se reconozcan en los derechos fundamentales. Pero eso no pasa. Por ejemplo, el derecho a la educación está reconocido como un derecho humano, pero escasamente recogido en nuestra normativa. Entonces, lo importante o lo que quiero recalcar es que existe esta idea de protección global reconocida por los derechos humanos a través de diversas cartas y diversos tratados internacionales que nos permitirían en algún punto establecer un mínimo aceptable para avanzar o como un punto mínimo de acuerdo. Y todo lo que se sume es ganancia. Lo que también quiero decir es que, como lo venía diciendo, es que, claro, estos derechos fundamentales no necesariamente están reconocidos en nuestra Constitución, o sea, estos derechos humanos. Y el segundo punto es que, y aquí también como para aclararlo, es que los derechos fundamentales no tienen como contrapunto un deber. Es decir, a diferencia de otros ejemplos, por ejemplo, en un contrato, uno tiene que cumplir un deber y tiene un derecho. Bueno, por ejemplo, la relación laboral normalmente se da a través del salario, ¿cierto? Entonces uno tiene que el deber de levantarse todos los días a trabajar y después irse a la casa por un salario al final del mes, ¿cierto? En los derechos fundamentales esa relación deber-derecho desaparece. Solo existe el derecho. Y el derecho es solo reclamable al Estado, además. Es decir, eh, yo no tengo que cumplir, o sea, yo por ejemplo, podría cometer un delito y aún así tendría acceso a derechos fundamentales porque son parte de como la posibilidad de ser persona. No tienen una contrapunto. Es decir, si tú eres persona, vas a tener acceso a estos derechos fundamentales, en principio. Eso sí lo reconoce la Constitución, no es como que establezca deberes, pero igual quería dejarlo claro porque a veces como que se da esta idea de que como para tener derechos fundamentales uno tiene que cumplir ciertos deberes políticos y es mentira. Y por último, como parte de la Constitución de 1980, o como elemento central de la Constitución de 1980, está lo que se denomina los órganos constitucionales, ¿ya? En general tenemos tres grandes órganos constitucionales, o en principio tenemos tres grandes órganos constitucionales, que son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que aquí yo lo puse así porque en el fondo quería dejar claro que todo eso constituye el Estado de Chile y cómo se organiza el Estado. Entonces tenemos el Congreso, que es bicameral, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, tenemos al presidente de la República y sus ministerios que tienen funcionarios públicos, ¿cierto? Que hacen normas, que salen diciendo qué van a hacer o qué se tiene que hacer ante el estado de catástrofe, etcétera, etcétera. Y tenemos un Poder Judicial organizado jerárquicamente a través de una Corte Suprema, Corte de Apelaciones, tribunales en general, tribunales laborales, tribunales penales, tribunales civiles, que aplican las normas que los otros dos poderes hacen o ejecutan, en el fondo. Y lo que hacen es ejecutar la sentencia, meten gente o mantienen gente en la cárcel o privada de libertad, o hacen que ciertas instituciones tengan que cumplir con ciertos deberes, o hacen que nos paguen una indemnización. Entonces, esta idea de tres poderes son las que coordinan un poco o que hacen o que forman el Estado chileno. Em, Eso como gran punto, como
los órganos constitucionales, y estos tres órganos, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, están separados. Entonces, aquí lo que se predomina es lo que se denomina como la separación de poderes del Estado. En principio, esos tres poderes son iguales y ninguno tiene la capacidad de intervenir en el otro, eso en teoría. En la práctica, en Chile, lo que existe es una república presidencialista. Significa que el poder ejecutivo tiene un poco más de poder que los otros dos poderes, porque tiene la capacidad, por ejemplo, de vetar leyes, tiene la capacidad, por ejemplo, de sacar, bajo ciertas condiciones, no es como automático, pero bajo ciertas condiciones, a sacar ministros de la Corte Suprema, y por lo tanto tiene facultades mucho más amplias de actuación. Esto es importante porque eso también es algo característico de esta Constitución y no es algo característico de todas las constituciones o algo que esté dado. Entonces también son temas que hay que discutir o posiblemente se puedan discutir en el debate constitucional que viene. ¿Por qué digo esto? Porque justamente cuando en el fondo el presidencialismo en general puede dar buenos resultados, pero se caracteriza por tener como o poder relacionarse de alguna manera al autoritarismo, en el fondo, como un excesivo centralismo, la toma de decisiones queda como acaparada en un organismo determinado, y que en situaciones críticas y con gente incompetente en el poder, te da resultados incompetentes como lo que ha hecho Piñera todo este periodo, en el fondo, como, bueno, y que lo han hecho todos los presidentes en general, como no pueden tomar decisiones porque están amarrados o les cuesta tomarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema que también puede ser discutido o eventualmente discutido en una nueva constitución. Y luego tenemos los órganos constitucionales autónomos. ¿Qué son los órganos constitucionales autónomos? Son órganos que no tienen el poder de los otros tres poderes que uno puede ver aquí en la pantallita, aquí, sino que más bien son órganos distintos o diversos que se someten a la Constitución, mas no a un control directo de los otros tres poderes. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno hace como un triangulito, por ejemplo, el Poder Judicial no tiene un control sobre la Contraloría General de la República. O el Poder Ejecutivo no tiene un control estricto respecto al Banco Central. Entonces son órganos que se organizan de manera autónoma y que les permite cierta independencia de una manera mucho mayor que el resto que el resto de los poderes. Por ejemplo, un ministerio o un ministro debe responder ante el presidente. El Contralor General de la República no tiene que responder ante el presidente de la República. Eso es importante porque forman parte de la vida política de alguna manera y porque además se entrometen en ella. Y yo creo que esto es bien palpable con bueno, estos tres, Contraloría es un poco más, o sea, no tiene tanto poder y sus facultades son un poquito más delimitadas, pero otro órgano que no está mencionado acá es la Fuerza Armada, que es un órgano en principio autónomo, aunque está sometido al poder del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pero que uno podría considerar, porque está reconocido en la Constitución, como un órgano en principio, o que se podría mandar solo eventualmente. Y esa no es la idea, justamente. Justamente lo importante es que cosas como el ejército tengan una subordinación total al poder civil que lo elija, que esté elegido en el fondo. No pueden estar deliberando o estar haciendo lo que quieran. Otro órgano constitucional problemático es el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central determina dentro de sus funciones políticas macroeconómicas o políticas económicas que pueden no estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con, por ejemplo, un programa político que llega al poder a través de democracia. Entonces, esta situación da como resultado que disconformidad o que pueden afectarse como el crecimiento en Chile, un montón de cosas que hacen que sea problemático, por ejemplo, o que uno pueda entrar a cuestionar la autonomía del Banco Central. El Tribunal Constitucional, yo creo que es el órgano más conocido como autónomo y bueno, es cuestionadísimo porque en el fondo termina por cegar o omitir el debate democrático pudiendo declarar inconstitucionales leyes que la gente reclama. Por ejemplo, uno de los temas más importantes, o yo creo que de los temas dos más importantes que se han discutido en el último tiempo en el Tribunal Constitucional, el tema del aborto, en tres causales.
Entonces, era irracional o es medio tramposo pensar que es lo que hacen en el fondo varios diputados de derecha, etcétera, que es, si hay una discusión democrática, ¿por qué existiría otro lugar o otra instancia donde se decidiera como por todos y donde el lugar donde hay que como que decidir es este espacio democrático, ¿cierto? Entonces el Tribunal Constitucional funciona de una manera como un arbitraje medio forzado, porque en el fondo puede ponerle un pause o puede tener procesos o leyes que en principio son necesarias, pero que no son convenientes, o no convenientes para ellos, en el fondo, para quienes forman parte del tribunal. Eh, bueno, el de la FP también es un buen tema. El retiro de la FP es que se puede declarar inconstitucional o no se puede declarar inconstitucional, da muestra de que de alguna manera se arranca la discusión democrática o se corta la discusión democrática del Congreso y residen un par de personas que se dicen abogados y que deciden por todo el resto, en el fondo. No es mucho más distinto que eso. Bueno, aquí yo, como les dije, la idea era analizar algunos elementos críticos de la Constitución de 1980. Yo elegí el Tribunal Constitucional por lo que les venía explicando. Em, Les venía diciendo que el Tribunal Constitucional es un problema por la forma en que se analiza la Constitución o porque en el fondo le puede poner un cambio, un paralelo a las leyes. Em, Pero a mí lo que más me llama la atención es esta idea de que no es la única forma, o más bien, para explicarme mejor, los tribunales constitucionales surgen en algún punto por la idea de que hay que poner un límite a lo que la democracia puede hacer. ¿Y cuál fue este proceso? Es que, bueno, en Alemania en principio los nazis o los fascistas llegaron al poder a través de la democracia. Entonces la pregunta era ya, ¿qué hacemos para que no vuelva a pasar esa idiotez que pasó cuando elegimos a los nazis y a los fascistas para que no gobernaran, ¿cierto? Se dijeron, bueno, podríamos crear un tribunal especializado que dijera como hay cosas que no se pueden hacer y el que fuera el que cortara la situación. Entonces, ese control se denomina como un control constitucional de ciertas normas o ciertas facultades, etcétera, 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 que puede estar como en algunos países, como el caso de Estados Unidos, difuminado. En el caso de Chile, eso está concentrado en el Tribunal Constitucional, pero que no tiene una participación mínima en la vida política, a diferencia de otros países, sino que tiene una participación bastante importante porque solo basta con que un par de diputados o un par de senadores crean que una norma es inconstitucional para detenerla. Sí. Yo creo que si uno analiza o da cuenta un poco de este arrastre generalizado que tiene como la Constitución de 1980 y que termina en algún punto en el estallido social o esta transición eterna que ha vivido Chile desde la caída de la dictadura, eh, yo creo que uno de los elementos más frustrantes, por decirlo de alguna manera, es el Tribunal Constitucional. Es frustrante porque permite imponer ideas a través de minorías. Y ese es justamente el punto o la farsa de la democracia, por decirlo de alguna manera, como justamente quienes mandan en la democracia son las mayorías y no las minorías. Ahora, respecto como a elementos críticos más específicos de la Constitución en materia laboral, eh, yo acá la listé más o menos como la normativa constitucional y como cuál es su bajada concreta o qué ejemplo uno puede encontrar. Eh, pero, por ejemplo, para mí es súper claro. El artículo 19, número 18, habla del derecho a la seguridad social, ¿cierto? Entonces, dice, bueno, el Estado va a intervenir mínimamente en la seguridad social y va a poder existir empresas privadas de seguridad social. ¿Cuál es su bajada concreta, concreta, concreta? La AFP. Entonces, cuando van y dicen, no, en verdad no cambiar la constitución es mal o no hacer nada, es mentira. O, o más que mentira, están falseando información porque si bien las AFP no están positivamente, es decir, no están escritas, van a existir AFPs en la Constitución permite que existan a través de estas dos determinaciones. Por un lado, diciendo el Estado va a hacer lo mínimo, y por otro lado, diciendo pueden haber empresas privadas que hagan seguridad social.
Luego, el artículo 19, número 16, la libertad de trabajo y la protección y su protección, que es la idea de la libertad sindical. ¿En qué ejemplo uno lo puede mirar? En que no puede ser obligatorio que los trabajadores se suscriban en sindicatos. Entonces, uno puede mirarlo claro, uno podría decir, ya, pero es mi libertad de elegir un sindicato, no, pero en el fondo la Constitución consagra algo, que es que no fomenta los sindicatos. No los fomenta porque cree que son un foco de conflicto en la empresa y lo que ellos quieren eliminar, o lo que se quiso eliminar en algún punto, eran estos focos de conflicto. Luego, en este mismo artículo de la libertad de trabajo y su protección, la forma de la negociación colectiva. Me imagino, yo tengo entendido que ustedes alguna vez han querido negociar por rama, ¿cierto? Justamente en la Constitución se dice que la negociación colectiva solo va a estar reducido a la empresa o a la unidad económica esencial, que es una empresa. En principio no se puede hacer una negociación por rama. Entonces, cuando digan, no, en verdad hay que cambiar la ley y no la Constitución, es mentira, porque en el fondo hay una prohibición implícita en la forma en que están redactados los artículos, en este caso es explícito porque dice que no se puede, pero implícita en el sentido de que hay una idea que se consagra detrás, un programa político de quienes triunfaron en la dictadura y que impusieron su perspectiva de cómo se tenía que organizar la sociedad completa. Luego, artículo 23, la incompatibilidad con cargos políticos. A mí esta me parece impresionante, pero básicamente dice que los dirigentes sindicales no pueden afiliarse, no, más bien, no es que no pueden afiliarse, no pueden optar a cargos políticos mientras están en sus funciones. ¿Qué implica estos cargos políticos? Bueno, las direcciones de los partidos políticos y como cargo de elección popular, como por ejemplo ser un diputado. Es decir, si uno es dirigente de un sindicato, no puede tirarse pues presidente de un sindicato, no puede ser diputado. Y esto es absurdo porque los empresarios sí pueden hacerlo. O sea, si uno es dueño de una empresa y le va bien y quiere dedicarse a la política como es Piñera, puede hacerlo y no hay ningún problema en hacerlo. Entonces, a mí al menos me parece un absurdo, no sé si a usted, pero me parece muy absurdo la forma en que plantea la cuestión como esta abstracción de la cuestión laboral como de los conflictos políticos, como si fueran dos cosas absolutamente separadas. Y por último, bueno, yo lo destaco acá porque yo creo que es uno de los artículos más problemáticos, que es esta concepción absoluta del derecho a la propiedad. Y por esta concepción absoluta no quiero decir, o no quiero que piensen que uno va a andar expropiando cosas por la vida como todo. O sí, puede ser. Pero lo importante es que se le da tan reconocimiento al derecho a la propiedad que incluso le pone límites al Estado a actuar en situaciones de emergencia. Es decir, por ejemplo, el mismo proceso COVID. ¿No creen ustedes que hubiera sido razonable, por ejemplo, que en el marco de toda esta cuestión los hospitales hubieran pasado a control, o las clínicas privadas hubieran pasado como a control público porque eran necesarios para asegurar la salud de la población? Bueno, no se puede en principio porque el derecho a la propiedad dice que cada persona o cada vez que el Estado vaya a utilizar algo privado, tiene que pagar, tiene que indemnizar. Es decir, no hay una posibilidad de expropiación por ejemplo, en necesidad nacional. O no sé, la renta minera o la idea de la minería como fuente de recursos. Todos sabemos que hoy día la minería es la mayor cantidad de fuente de recursos. Entonces, para financiar un programa de recuperación económica, resultaría razonable pensar que las ganancias de las grandes empresas o la propiedad de las grandes empresas podría cuestionarse. Pero no se puede hacer porque existe el derecho a la propiedad y el derecho a la propiedad dice que no se pueden expropiar empresas. Es más, en materia minera pone reglas mucho más gravosas para expropiar porque no querían repetir el miedo de lo que pasó con la chilenización y posterior nacionalización de los recursos naturales. Ya. Por último, como para cerrar esta parte de la crisis constitucional que, que hay, otra de las explicaciones que uno podría atender, y que bueno, yo creo que el profesor Salazar lo debe haber mencionado, así que tampoco quiero extenderme en este punto, es la idea de esta crisis de legitimidad como del sistema político, de la clase política, ¿cierto?
yo creo que una explicación que nos permite dar cuenta de ciertas cosas, pero es insuficiente. Sin embargo, va en la misma línea que los que yo les venía diciendo con anterioridad, que tiene que ver con esta idea de la separación o la abstracción completa de lo que es lo que es la democracia como ejercicio, a través de trampas como por ejemplo los quórums supramayoritarios, que son quórums que necesitan muchas personas para votarse, y que claro, como si en principio como que el país está dividido en tercios, hay un tercio que le vota, no sé, al progresismo, el tercio le vota al centro y el tercio le vota a la derecha dura, nunca vaya a poder conseguir ciertos quórums que requieren más de 2 tercios. Entonces automáticamente le pone un límite a cualquier reforma de ley que uno quiera hacer. El sistema binominal, bueno, que fue eliminado en su momento, pero que, claro, representaba o le daba la participación a partidos políticos determinados o a pactos políticos determinados que terminaban por no cambiar mucho. Eso, yo creo que uno tiene que leer la crisis de legitimidad, esta idea de cómo la gente no va a votar, la gente no hace tal cosa, etcétera, 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 como parte de este proceso de crisis completo que surge a través de estas cuestiones críticas que tiene la Constitución. Ya. ¿En qué consiste el proceso constituyente ahora? Que es como la última parte con la que quiero cerrar. Bueno, el proceso constituyente consiste en un debate que se va a dar, un debate amplio que surge a raíz de del estallido social, de las revueltas de octubre que se extendieron durante 6 meses y que de alguna manera lo que va a hacer es corregir el texto constitucional, o va a cambiarlo, o va a eliminar el anterior completamente y va a reconocer uno totalmente nuevo, pero que en el fondo va a estar dado por un debate más o menos democrático. ¿Por qué digo más o menos democrático? Bueno, porque, como bien es sabido, como muchos podrán considerar de manera crítica, se habla de que hay cierta amarra, de que el proceso fue ilegítimo por la forma en que se dio, porque se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo. Desde mi perspectiva, yo creo que lo democrático de algo solo va a estar dado por la capacidad de organización que se tenga las masas. Es decir, no hay ningún punto ideal de debate político como el debate político que supone la Constitución, eh, y todo el resto termina siendo un ejercicio irreal de lo que es construir algo. Y a lo mejor acá yo voy a ser contradictorio o un poco contradictorio con lo que dice, o a veces ha planteado el profesor Salazar, en el sentido de que el poder constituyente o el poder ciudadano constituyente siempre va a ser aquello a lo que llega o aquello a lo que va a poder llegar. Es decir, no hay algo así como un proceso abiertamente democrático o abstractamente democrático. Solamente va a ser democrático en la medida que la gente participe y presione por participar. ¿Por qué esto es importante? Porque por más que hayan diseños institucionales eh, que permitan la participación, que por cierto son importantes, yo creo que son sustanciales para decir, mira, este proceso es legítimo, este proceso es participativo. Si la gente no participa, si la gente no está organizada, si los sindicatos no están discutiendo un programa político, si día a la izquierda o en general las fuerzas progresistas no logran constituirse como un sujeto relevante, da lo mismo, no va a haber participación y siempre uno podría alegar la falta de legitimidad en el origen. Yo creo que eso es un error para en el fondo hacer política, que es fundamentalmente lo que hace un proceso constitucional. Yo creo que, y aquí es donde quiero amarrar para cerrar como todo lo anterior, es el proceso constituyente cristaliza jurídicamente algo que es mucho más político. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas políticas o qué programa político se va a defender en este proceso constituyente? ¿Puede que hayan amarras? Sí, puede que hayan amarras. Puede que haya habido un acuerdo y después de esas movilizaciones se bajaron. No lo sé. Creo que es una cuestión que hay que mirarla como algo que ya pasó. Lo importante es el programa político que uno vaya a defender a la Constitución. ¿Por qué? Porque eso va a tener una consagración jurídica. Entonces, si queremos trabajo digno, o la gente piensa en el trabajo digno como algo importante
que hay que defender, hay que preparar un programa político que te permita decir, mira, todas las personas que cumplan 18 años van a tener acceso a un trabajo digno. ¿Y cuáles son las condiciones del trabajo digno? Uno las puede enumerar o puede determinar cosas generales, pero en el fondo eso es lo que hace la Constitución. Eso como por un lado. ¿En qué consiste el proceso constituyente? De manera súper rápida, como para ir cerrando y darle espacio a las preguntas. Bueno, hay dos grandes etapas del proceso constituyente. La primera es el plebiscito constituyente, que dice que va a preguntar acerca, ¿cree usted que quiere otra constitución? ¿Aprueba, rechaza? ¿Y bajo qué condiciones se va a dar esa nueva constitución? Ese plebiscito ha sido corrido por, bueno, todos sabemos, por la contingencia sanitaria, por el COVID, etcétera, 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 y que finalmente va a ser el día 25 de octubre. Entonces vamos a ir a votar por primera vez, diciendo, mira, apruebo una nueva constitución, y va a haber y hay dos formas de hacer adoptar esa nueva constitución: la convención mixta y la convención constitucional. La convención mixta, voy a proceder a explicarlas más adelante, pero someramente es una convención que va a estar compuesta por sujetos ciudadanos cualquiera y miembros del Congreso, y la convención constitucional va a estar elegida 100%, es decir, puede participar cualquier persona, en principio, cualquier persona, excepto los dirigentes sindicales, que también son incompatibles. Eso como punto de partida. Entonces, primero vamos a tener este proceso que parte el 25 de octubre, para luego tener otro proceso, que es el de la elección de los convencionales. En ese, si no me equivoco, para los convencionales de la convención constituyente o de la convención constitucional, es 155 personas y 143 en caso de ser una convención mixta, y vamos a tener que votar por candidatos que nos van a representar para discutir lo que es la nueva constitución en una convención constitucional. Entonces, lo que se hace, o lo que se denomina como convención constitucional, es esta asamblea de representantes que va a empezar a dictar o dar discusión en torno a lo que es la nueva constitución, y que se va a consagrar en un texto nuevo que va a ser plebiscitado nuevamente en un momento final, y en el que todos tenemos que ir a votar. Ese es como a grandes rasgos el proceso. El primer voto va a ser de la siguiente manera. Aquí yo me robé una imagen pero básicamente es apruebo, rechaza, aprueba, y si se aprueba o rechaza, bajo qué modalidad le gustaría la, la cuestión. Acá parece apología a la Convención Constitucional, pero claro, pues mi voto sería apruebo Convención Constitucional. Eso con la presentación. Mm, creo, creo que es importante recalcar que al menos este proceso, en su origen, es histórico. Uno podría compararlo de alguna manera al de 1925, pero creo que es sustancialmente distinto por la capacidad de movilización que se presentó. Y nada, creo que a pesar de que hubo, y que siempre va a haber, o que hay, porque en el fondo son partidos políticos que representan a ciertos sectores, metidos en este acuerdo, quienes consiguieron que la cuestión se pusiera adelante, no fue ni el Frente Amplio, ni la derecha, ni la Concertación, sino que fue el pueblo movilizado en la calle, que de alguna u otra manera adoptó una consigna que creía que era la importante en el fondo para dar soluciones a sus problemas más inmediatos. Eso, espero que le haya gustado, quedo atento a sus preguntas.